Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Carlos Alberto Figueroa, hoy por Idania Chirinos. En nombre de todo el equipo les doy la bienvenida. Durante las próximas 2 horas veremos lo que es noticia alrededor del mundo. Vamos a comenzar. Son 5 los niños fallecidos este mes en el Hospital JM de los Ríos en Caracas. Esperaban un trasplante de médula ósea. El caso más reciente es el de un pequeño de 2 años. Se conoció de su muerte anoche y aunque su partida física no está asociada a la crisis de insumos, hasta el último momento médicos y familiares mantuvieron esa esperanza de que se le practicara un trasplante para salvarle la vida. Precisamente hoy familiares y amigos dieron el último adiós a varios de ellos. Uno de los menores fallecidos cumplía años hoy. Por ello, sus seres queridos lo despidieron cantando. Oliver Fernández acompañó a la familia y nos envió este informe. Este 28 de mayo, Yeider Requena cumpliría 9 años de edad, misma fecha en la que se le dio cristiana sepultura. Por tratarse de un niño, no faltaron los juguetes y los globos. ¿Sabe cuánto hubiese anhelado que mi hijo estuviera aquí para que fuera feliz? En ver todo el sacrificio que se hizo para que él pudiera cantar su cumpleaños con su familia. Wow, esto me duele mucho. No quiero llorar porque sé que tengo que tener fuerza. Porque él me demostró ser fuerte y usted lo sabe, ¿verdad que sí? Estuvo 3 años esperando un trasplante de médula que nunca llegó. Sin embargo, su madre atribuye la muerte a un cuadro infeccioso provocado por las precarias condiciones del hospital. Ella asegura que despidió a un guerrero, a un rey, a un ángel. Espero que le demos a mi hijo la mejor despedida. En realidad, se la merece. Luchó mucho por todo lo que pasó, luchó mucho. En verdad le pido que me acompañen con él y que sea lo máximo esta despedida. No un guerrero, sino una despedida a un rey, a un ángel. En verdad, gracias. Estas fueron sus últimas palabras minutos antes de que su pequeño organismo colapsara. No quería separarme de él de verdad en un principio y lo abracé desesperada. Él se arrancó su vía central de aquí, todo lo que era el medicamento, se arrancó los chupones. Lo que escuché, sus últimas palabras fueron: "Ay, Dios mío, ayúdame, Dios mío, mamá". Esas fueron sus últimas palabras que escuché. Y de ahí, en verdad, más nunca lo escuché ni siquiera hablar. Y respiraba por un tubo. Siguiendo la tradición de las costas venezolanas y de su pueblo natal en el estado Vargas, su familia rindió un pequeño homenaje. A Yeider le gustaban los tambores. Yeider soñaba con ser como su hermano mayor, sin saber que su corto paso por este plano le estaría dejando una enseñanza. Nunca pensé que esto iba a pasar. Nunca me pasó por la mente que un día ya no lo tendría a mi lado, que ya no podría tener su presencia. Pero de todo esto aprendí bien y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Que en la vida nunca hay que rendirse, que siempre hay que dar lo mejor, así mañana no estés. Cristina Zambrano también es paciente del Hospital JM de los Ríos. Estuvo presente en el velorio de su compañero de hospital. Con 16 años de edad y un poco más consciente, la invade la angustia. Busquen la solución de hacer los trasplantes porque cada día somos menos. Y no quiero que en algún momento me pueda tocar a mí. Porque amo a mi familia, igual que él amaba a la suya y sé que dejan un vacío increíble. Si se les cierra una puerta, abran una ventana. Nosotros somos pequeños y cabemos en cualquier sitio. A pesar de la tristeza que embarga a esta comunidad, solo piden a quienes ostentan el poder no abandonar a 26 niños que quedan a la espera de un trasplante de médula. Es la información que manejamos desde el estado Vargas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Vamos a saludar a esta hora a Unides Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y secretario además de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos, por el contacto.
Yo quería comenzar hablando de lo último que dijo Oliver Fernández, nuestro periodista, en su reporte, de esos casos, de esa lista de quienes esperan un trasplante. Hablamos de personas, de pacientes, de niños. Algunos ya salieron de esa lista de espera y resulta odioso, por decirlo menos, que se transforman en un número que ya no está en una hoja de papel esperando porque le hagan este trasplante. ¿Cuántos niños están en esa situación? Así es, Carlos. Lastimosamente, pues, aparentemente para el Estado venezolano se convierten en 4 números o en 5 números, cuando en realidad son 5 pacientes, son 5 niños venezolanos que vieron truncado su futuro, que dejan a una familia devastada. Por mucho que ustedes vean en el sepelio del niño cantos de cumpleaños y tambores, esa es una forma tal vez de sublimar el dolor. Y quedan 26 niños y les aseguro que se van a ir sumando más niños a esa lista, porque no se están haciendo en Venezuela los tratamientos de forma adecuada, no desde ahorita por el famoso bloqueo como quiere hacer creer el gobierno venezolano. Tenemos más de 5 o 6 años denunciando a las sociedades científicas, el servicio de hematología del Hospital de Niños J.M. Los Ríos, que no están llegando los tratamientos antineoplásicos de forma completa, ni los que deben ser. Hay un déficit aproximado del 75% de las drogas antineoplásicas, y entonces a la mamá, cuando llega buscando ayuda y solución a su problema para su hijo, hay que informarle que no hay los medicamentos indicados de primera línea, sino que hay que ponerles lo que hay en el hospital. Eso evidentemente ha hecho que la evolución y la permanencia de estos pacientes en el hospital, además de alargarse, pues por supuesto tenemos este saldo luctuoso que ya van 4 niños de este trasplante, de esta lista que deben ir a hacer trasplante. La muerte de estos pequeños se da por una afección, lo explicaba la madre de Engelbert, que no se da por la enfermedad en sí, sino lo que ocurre en su cuerpo que colapsa a propósito de ello. ¿Cuáles son esos cuidados que deben tener estos pacientes, además del tratamiento de la enfermedad, que no se le practican en el hospital? Sí, estos pacientes, como ya tienen una fase muy avanzada de su enfermedad, están con una médula ósea totalmente deprimida, por eso es que ameritan un trasplante. Entonces ellos deberían estar en un área separada del resto de los pacientes, un área de aislamiento, tener un baño particular para ellos, además contar con los antibióticos que le haga falta en el momento que hacen alguna infección o si se les va a colocar de forma profiláctica. Pero en realidad, lastimosamente hay que decirlo, en el Hospital de Niños, que es el hospital pediátrico por excelencia de Venezuela, con más de 80 años de tradición, no hay los insumos adecuados. Faltan aproximadamente un 80% de los insumos médicos y médico-quirúrgicos. No hay baños adecuados para los pacientes, se bañan varias personas, varias mamás y varios niños en baños porque no hay un baño en cada servicio. Entonces todo eso aumenta la posibilidad de contaminación y hacer alguna infección, que es lo que se llama infecciones asociadas al cuidado de la salud. Usted ha dicho una frase que duele repetirla, y es: se van a seguir sumando niños a esa lista de los que ya no están. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en el hospital los médicos no pueden humanamente salvarle la vida a estos pequeños? Porque no tenemos las condiciones adecuadas en este principal centro pediátrico en Venezuela, no solo en Caracas. Nosotros somos referencia para los 22 estados del país, porque no tenemos una infraestructura adecuada, porque no se han hecho las reparaciones en el tiempo adecuado ni con las condiciones que marca la norma nacional de hospitales. No hay, como les decía, hay un déficit de 80% de medicamentos, y específicamente en los quimioterápicos hay un 75% de déficit. Hay falta de insumos médico-quirúrgicos, lo que significa catéteres, gasas, todo lo que le hace falta a un paciente. Incluso, Carlos, con mucha vergüenza hay que decirlo, en el Hospital de Niños, como en casi todos los hospitales de Venezuela, no hay una dieta específica que ameritan nuestros pacientes. Hay comida, tubérculos, papa, arroz, pero proteínas prácticamente no se les da, porque el gobierno venezolano, los directores de hospitales, aducen que no tienen dinero para comprar la comida. Entonces, inclusive, hasta desnutrición intrahospitalaria estamos viendo, porque no se les puede dar una dieta adecuada a nuestros pacientes. Esto da mucha vergüenza decirlo, pero es la realidad que está pasando puertas adentro en el principal centro pediátrico del país, y así como en casi todos los hospitales dependientes del Ministerio Popular para la Salud.
JM de los Ríos, que incluso fue referencia no solo para los 22 estados del país, además de Caracas. Estamos hablando de que era referencia para toda la región, para América Latina, en los años en los que prestaban un servicio óptimo. Y ahora, a lo que usted hace referencia de la alimentación, escuchábamos el testimonio esta semana también de una de las madres, no solo el testimonio, lo mostraba. Mostraba un envase en el que le llevaron la comida a su hijo y era solo una arepa, sin ningún acompañante, una pasta sin ningún tipo de acompañante para el almuerzo. Incluso decía, la cena a veces no llega. ¿Cómo, si usted puede describirnos cómo pasan los días de hospitalización estos pequeños que están allí en espera de ese milagro de tener un trasplante de órgano? Sí, terrible, con mucha angustia, porque cuando se van reportando los fallecimientos, la familia que tiene a su paciente vivo en un hospital, por supuesto se asusta y en cualquier momento sienten que la espada de Damocles va a caer sobre la cabeza de sus hijos. Entonces es una cosa terrible. Además es un hospital que, si bien es un hospital de niños, que debería ser un hospital para niños, no hay un parque donde ellos pueden hacer tener un rato de recreación. Por lo menos tenemos una escuela intrahospitalaria que las maestras pueden subir y mantener la escolaridad. No hay televisión porque el flujo eléctrico en Venezuela es muy irregular y no se permite tener televisión en los cuartos de los pacientes para que se distraigan. Entonces es una forma muy triste, porque además pasan meses en el hospital este tipo de pacientes, así como los pacientes nefrópatas, los pacientes con HIV, y entonces es una espera angustiante con unas condiciones que no son las más adecuadas para ningún paciente, pero menos específicamente para estos pacientes de larga estancia en nuestros hospitales. Doctor, ¿qué le dicen a usted como representante de la Sociedad Venezolana de Pediatría, los médicos? ¿Cuál es la situación que ellos viven en el momento en el que se sienten frustrados por no poder prestar un servicio adecuado? Claro, mucha frustración, se presenta lo que se llama el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, porque por mucho que tú intentes hacer, al no tener los insumos, al no tener los equipos, al no tener pabellones disponibles para hacer las intervenciones. Otra cosa, en el hospital de niños no tenemos tomógrafo, pero hace 5 o 6 años que se dañó, nunca lo repararon. Un resonador magnético que tiene como 6 o 7 años dañado. El sistema de biolaboratorios para hacer las hematometrías y todos los exámenes prácticamente está infuncional. Entonces, todos estos estudios que se recomiendan o se indican en los pacientes, la mayoría tienen que hacerse fuera del hospital, básicamente en clínicas privadas. Entonces hay que hacer un estudio social, que la clínica privada nos haga el favor de disminuir los costos o muchas veces exonerarlos, pero eso va tomando tiempo hasta que se logra tener todo alineado para transportar al paciente. No hay ambulancia en el hospital de niños, entonces todo eso retrasa el diagnóstico, retrasa el tratamiento, y eso por supuesto influye en el ánimo del personal de salud, tanto médico como enfermera, que somos quienes estamos más en contacto con los pacientes, y eso desestimula, eso hace que el personal vaya a trabajar con desagrado a pesar de las condiciones, y por supuesto con unos sueldos que apenas escasamente llegan a $17 al mes, lo que gana un médico aquí en Venezuela. Usted dice, esto toma tiempo, pero tiempo es lo que no tienen estos pequeños que están esperando ese milagro para vivir. Exactamente, y tiempo es lo que no tienen, y cada día que pasa es un día menos que se les puede contar en una vida útil a esos pacientes. Y ustedes a lo mejor se preguntarán por qué no se hacen los trasplantes en Venezuela, porque hace 3 años en Venezuela el gobierno nacional decidió de forma unilateral suspender el programa de procura y donación de órganos. Entonces todos los pacientes pendientes o que estaban a la espera de un trasplante en Venezuela se quedaron a la buena de Dios, y estos casos específicamente la médula ósea tienen además la condición de que no tienen en Venezuela un donante compatible en su núcleo familiar, por lo tanto tienen que ser trasladados a Italia, porque allí están los donantes, aunque no sean compatibles, tienen la posibilidad de donar, pero también por una deuda del gobierno venezolano con el gobierno italiano de más de 2 años, de 9 millones de euros, el programa también está suspendido. Y aunado a eso, Carlos, cuando ya hay gente solidaria de la sociedad civil, empresas privadas que están dispuestos a ayudar a estos pacientes, viene otro grave problema, que en Venezuela para obtener un documento de viaje como es el pasaporte, puedes pasar meses
tratando de introducir tus datos en una página de internet que prácticamente no funciona. Entonces, la mayoría de estos niños, estas niñas y los mamás no tienen un pasaporte cuando debería ser por medida humanitaria el Sistema Nacional de Pasaporte Venezolano otorgarle los pasaportes express para cuando se presente el momento de viajar a Italia. Pero eso quiere decir que si se tiene que hacer en el extranjero, no hay una posibilidad, es decir, estos 26 que están esperando en esa lista por un trasplante de médula ósea, ¿no van a tener la posibilidad de un trasplante estando en Venezuela? No, porque estando en Venezuela, porque aquí no se está haciendo y además no tienen, muchos de ellos no tienen pasaporte y es otro clamor que estamos haciendo desde el hospital al gobierno nacional que tome carta en el asunto y haga un operativo especial y le asigne los pasaportes y no los pongan a hacer esa fila interminable en internet, porque además en el hospital de niños no hay internet ni para los médicos. ¿Cómo una mamá te va a estar metiendo de madrugada en una laptop que no tiene, en un sistema que puede pasar meses para que le otorguen un pasaporte a cualquier ciudadano venezolano? Y además teniendo el pasaporte, un viaje a Italia, tomando en cuenta que no tienen la posibilidad de costear en lo privado los exámenes a los que usted hacía referencia, pues costear un viaje a Italia parecería imposible para estas personas. Así mismo es, tal cual. Ahora, antes de despedirlo, quería consultarle algo. Mucha angustia en la familia. Sí. Perdón, dígame. Consultarle sobre la ayuda humanitaria. Ingresaron 24 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. Se prometió con la Cruz Roja Internacional que estos insumos médicos y medicinas iban a llegar hasta los pacientes. Recientemente se vio la llegada anunciada por el régimen de Nicolás Maduro de otro lote de asistencia más. ¿Eso se ha visto en los hospitales públicos en Venezuela? No, realmente no. Eso ha sido solamente la foto para la prensa internacional, pero particularmente al Hospital de Niños J.M. Los Ríos no ha llegado nada, siendo un hospital de referencia. La gente de la Cruz Roja, viendo la cantidad de críticas que se le ha hecho a la forma como supuestamente están entregando una ayuda que no se sabe de dónde viene, ni qué llegó, ni cuánto ni llegó, ni a quién se está beneficiando, nos hicieron una reunión. Entonces dijeron que ellos tuvieron que ceder a las presiones del gobierno del señor Maduro, porque entonces tuvieron que derivar la ayuda a los hospitales que el gobierno impuso, y ya ahí están faltando a la norma internacional de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no puede estar sujeta a los caprichos del país que recibe, y además tiene que ser transparente. La población tiene que saber qué, cómo, cuándo y dónde se está entregando esa ayuda humanitaria, y no hemos visto realmente una entrega efectiva y eficiente de esa supuesta ayuda humanitaria. Es decir, para el régimen de Nicolás Maduro, los niños, particularmente los que están hospitalizados en el JM Los Ríos, no son prioridad. Lastimosamente, ellos no producen votos. Ellos no producen votos ni van a las marchas convocadas por el oficialismo. Quiero agradecer a Uniades Urbina Medina, es presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Quiero agradecerle por estos minutos, aunque sea lamentable lo que tenemos que escuchar de la realidad en Venezuela. Muchísimas gracias por el contacto y por permitir que se sepa lo que está sucediendo allende las fronteras venezolanas. Y estaremos siempre para ello. Gracias, doctor. Hacia Japón, donde un ataque con cuchillo ha estremecido a la población. Un hombre arremetió contra un grupo de estudiantes de primaria en una escuela de Kawasaki, al sur de Tokio. Las pequeñas esperaban el autobús escolar cuando el sujeto las sorprendió. Una de las alumnas de una escuela católica y un representante que las estaba acompañando fallecieron producto de las heridas. El atacante finalmente se suicidó. Todo ocurrió en el horario de entrada al colegio. Estudiantes de una escuela católica privada en la ciudad de Kawasaki, al sur de Tokio, abordaban el autobús para ir a clases cuando fueron atacadas. Una niña de 12 años y un hombre de 39 murieron después de ser heridos por un hombre con un cuchillo. Otras 18 más resultaron heridas. Las estudiantes tenían entre 6 y 12 años. El conductor del autobús dijo a la policía que vio a un hombre acercarse a la parada y comenzar a atacar a las personas con 2 armas blancas, una en cada mano. Según el departamento de bomberos, la primera llamada de emergencia llegó antes de las 8 de la mañana. Algunos testigos describieron la desesperante escena. Vi a niños gritando y llorando. Otros niños y personas en la escena parecían demasiado sorprendidos para hacer algo. No sabía qué podía hacer por ellos. El hecho fue repudiado por las autoridades japonesas, que ordenaron de inmediato iniciar una investigación.
El presidente de Estados Unidos, que estaba aún de visita oficial en territorio japonés, envió un mensaje a los familiares de las víctimas. En nombre de la primera dama y del mío propio, quiero tomarme un momento para enviar nuestras condolencias a las víctimas del ataque de esta mañana en Tokio. Todos los estadounidenses apoyan al pueblo de Japón y lloran por las víctimas y sus familias. El supuesto atacante, descrito por la prensa local como un hombre alto de aproximadamente 50 años de edad, también murió producto de las heridas que se autoinfligió. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron al sujeto a perpetrar el ataque. Como homenaje, vecinos realizan vigilias y llevan flores al lugar. Es noticia a Brasil, donde las autoridades encontraron al menos 42 presos muertos en 4 cárceles de Manaus, capital del estado de Amazonas, en el norte del país. Estas víctimas fatales se suman a los 15 internos hallados sin vida el domingo en otro centro penitenciario de la ciudad, luego de una pelea. El hallazgo se produjo durante una inspección de las fuerzas de seguridad en los centros penitenciarios tras las riñas de las últimas 48 horas. Los fallecidos presentaban indicios de haber muerto por asfixia. La decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado de Colombia, que mantuvo la investidura como congresista del ex guerrillero alias Jesús Santrich. Los magistrados consideraron que Santrich no se ha posesionado como representante a la Cámara por estar detenido y por tal razón es una situación de fuerza mayor. La lectura literal de esa disposición nos daría a entender que definitivamente tiene la investidura de congresista. En lo personal considero que es, si se quiere ser preciso, es congresista electo. Está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros y vamos a comenzar con el caso de Jesús Santrich. Se da esta decisión en segunda instancia, sí. Se mantiene la curul reservada para Santrich porque no se ha podido posesionar por algo ajeno a su voluntad, por estar detenido. ¿Esto qué representa en cuanto a los beneficios que tiene un congresista en Colombia? Representa muchas cosas interesantes, pero hay que hacer una salvedad. No podemos olvidar que la expectativa de la curul obedece no a unas elecciones, como habitualmente se hacen cada 4 años. Quiero decir que él no se presenta a una contienda política en donde el número de votos, el umbral y otro tipo de situaciones jurídicas son los que permiten consolidar esa expectativa y materializar la condición de congresista. Hay que tener en cuenta que esta expectativa de ser congresista viene precisamente del acuerdo de paz firmado en el 2016 en el Teatro Colón. Desde ese punto de vista, aquí hay un cambio con el régimen habitual de los congresistas. Y en segundo lugar, porque no hay razones imputables directamente a él, no querer asistir o cualquier otro tipo de actividades, sino la intervención de la justicia bajo ese marco especial de asignación de una curul por cuenta del proceso de paz, él mantiene la expectativa de llegar a ser congresista hasta tanto la justicia no tome una decisión definitiva. Si en algún momento se abre el espacio y él logra ir al Congreso a posesionarse, no tiene otro camino diferente. La Cámara de Representantes de Colombia de hacer la posesión y el tema se enredaría por completo, porque ya no sería la JEP la competente, tampoco sería la justicia ordinaria y el tema pasaría a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiero decir? Si el tema está enredado hoy por cuenta de lo que acabamos de conversar, si se llega a posesionar, el asunto creo que va a tener consideraciones mucho más delicadas en el plano jurídico. Pero para posesionarse tendría que salir. Y tendría que salir. Lo que vimos después de la decisión de la JEP de ordenar su libertad, inmediatamente la Fiscalía lo detiene, pasa a la justicia ordinaria. ¿Podría él tener esa posibilidad de salir e ir al Congreso? Yo creo que tiene la oportunidad por 2 motivos. Si uno mira el recurso de reposición interpuesto en primera instancia por la Procuraduría, que creo que es un recurso serio, quizás algunas personas, y me incluyo, no compartimos filosóficamente la exposición jurídica de la Procuraduría, ellos en términos generales dicen 2 cosas. En primer lugar, no hubo un cumplimiento exacto del habeas corpus. Hay que tener en cuenta que él logra recobrar su libertad no solamente por cuenta de la sentencia de la JEP, sino por la interposición de un recurso de habeas corpus que decía que tenía que ser puesto en libertad de manera inmediata. La jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema es clara. Tiene que tener absoluta condición y conducción de sus propios actos para que esa libertad sea clara. Ese tema es cuestionable. Todos lo vimos, aquí lo analizamos contigo, cómo él salía en silla de ruedas acompañado de un séquito de guardias del IMPEC y con un segundo cerco de la Policía Nacional, e inmediatamente llegan las personas del CTI. Que él tuviera voluntad absoluta para decidir sobre su libertad, yo creo que es cuestionable. Y en segundo lugar, hay un recurso.
En estos momentos la Corte Suprema de Justicia va a determinar quién es realmente el competente. No vaya a ser que por cuenta de esta sentencia el Consejo de Estado diga que sí tiene fuero, y si tiene fuero va a quedar unos días libres mientras que la Corte Suprema asume la investigación. ¿Y cómo queda en medio de todo esto la intención de extraditarlo a Estados Unidos, que fue la piedra de tranca cuando se dio la decisión de la JEP? Yo creo que ese tema de la extradición no está embolatado, está en un segundo plano. Siendo uno analista, quizás por la información que logramos recopilar en las últimas semanas, muy seguramente Estados Unidos, dicen algunas fuentes especializadas, está esperando la decisión de segunda instancia de la JEP, porque la decisión de no extraditarlo fue apelada ante unos jueces de mayor categoría, pero dentro de la misma Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos analistas consideran que Estados Unidos está esperando la decisión. Si la decisión de la JEP en segunda instancia consiste en confirmar la garantía de no extradición, es decir, que no va a ser puesto a disposición de las autoridades norteamericanas, el camino que le queda a los Estados Unidos, particularmente al Departamento de Justicia, consiste simple y llanamente en aportar una prueba donde quede claro que la comisión de ese delito ocurrió después del 1 de diciembre de 2016. Ellos tienen evidencias, sería romper de pronto el procedimiento, pero si Estados Unidos considera que esa persona debe ser juzgada dentro de los términos de la jurisdicción norteamericana, tiene que aportar una prueba. De lo contrario, va a ser imposible. Eso es en lo jurídico, pero en lo político, ¿podría Estados Unidos de alguna manera presionar al gobierno y a las instituciones colombianas para lograrlo? Está presionando. El tema de las visas es un ejemplo. El tema de las reuniones que ha adelantado es otro ejemplo. Los discursos de los miembros de la Casa Blanca también es un mecanismo de presión. Es más, hay una espada de Damocles muy sensible que pesa sobre Casa de Damocles y sobre Casa Nariño, perdón, y está relacionada con la posibilidad, mejor, la probabilidad de ser desertificado en el mes de septiembre en temas relacionados con la lucha contra las drogas ilícitas. Esa presión es muy fuerte. Se perdería asistencia técnica, dineros de cooperación internacional y un apoyo muy importante. Además, la situación del país se narcotizó otra vez y creo que sería difícil maniobrar ese tema para el presidente Iván Duque. Como difícil también es la situación, al parecer, a lo interno del partido FARC. Se habla de divisiones, pero el jefe de esta organización política, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, ha asegurado que no existe esa fractura a lo interno. Esto luego de su distanciamiento con alias Iván Márquez. Todo ocurrió por cuenta de una declaración de Márquez, una carta en la que dice que explica, mejor dicho, su posición frente a el haber dejado las armas sin que se haya implementado completamente el proceso de paz que fue firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos. El miércoles, Timochenko le responde a Iván Márquez y le dice: profesor, en líneas generales, nosotros nos vamos a quedar como estamos, lo que firmamos es lo que es y eso es lo que se tiene que dar. Ha dicho también: me he reunido con los dirigentes del partido y todos están de acuerdo con que este es el camino, pero les dice, el que no esté de acuerdo se puede ir. ¿Creen que hay división ahí adentro? Hay una fractura evidente y es una fractura que en términos de la realidad política yo creo que es beneficiosa para el país y especialmente para la FARC como grupo partido. Hay que tener en cuenta que la FARC en estos momentos tiene dos alas claramente identificadas. Una ala que está de acuerdo con las formas en las cuales se pactó el acuerdo de paz, es una ala que es mucho más moderada, es una ala que hace una renuncia y confirma su disposición a dejar el pasado y a entrar directamente en la vida civil y en la vida política. Y hay otra ala radical, fundamentalista, terrorista, muy peligrosa, encabezada por ese personaje Iván Márquez, que no podemos olvidar en Colombia y mucho menos en América Latina y en la comunidad internacional, que es uno de los cabecillas más peligrosos que en su momento tuvo esta agrupación cuando se vivieron los momentos más críticos de un conflicto de más de 50 años. El señor Iván Márquez busca desde todo punto de vista no solamente darle un golpe de Estado a Timochenko como la cabeza visible en condición de presidente de la FARC, sino especialmente manejar las huestes que en estos momentos hacen parte de la disidencia. Esa ruptura es muy fuerte, pero creo que Timochenko ha logrado timonear muy bien el asunto. No solamente ha salido a los medios de comunicación a dar sus explicaciones, sino que ha enviado mensajes claros, precisos y contundentes sobre la necesidad de mantener el acuerdo de paz. Él dice: nosotros cumplimos, quien no quiera cumplir es su responsabilidad, asume las consecuencias y queda por fuera. Pero ahí está el riesgo.
si hay un grupo que ciertamente decide no seguir esa línea, podría volver a las armas. Va a volver a las armas muy seguramente, es un riesgo lamentable para el caso colombiano, no creo que sea imputable a personas diferentes, al propio Iván Márquez, al propio Jesús Santrich, al sobrino del señor Márquez, que fue el intermediario en estos asuntos que generaron tanta inseguridad relacionadas con una negociación de narcotráfico con algún cartel. ¿Que se le ve en el video? Se ve en el video, claro que sí, ellos son responsables, pero fíjate, hay que tener en cuenta algo, la propia arquitectura del acuerdo de paz en materia judicial es clara. Quien delinque por fuera de los límites establecidos a partir del 1 de diciembre de 2016 debe someterse a la justicia ordinaria, a la justicia internacional si es llamado en captura o a una situación mucho más crítica, ver afectada su vida o su integridad personal en un enfrentamiento contra la fuerza pública. Cada quien escoge su destino. Lamentablemente este tipo es un irresponsable con la paz y con las generaciones actuales y futuras del país. No cumple con sus derechos con las víctimas del conflicto, pero tampoco piensa en el futuro. No sería raro que esta persona terminara encabezando un frente en Colombia y pudiera perder la vida o ser capturado en un combate en Colombia. Pero es que precisamente él tenía que presentarse ayer ante la Justicia Especial para la Paz y no lo hizo, igual que Romaña también, que no lo ha hecho. Alex El Paisa lo están buscando. Es decir, es un ala de ese grupo que encabezó Iván Márquez como jefe negociador y que ahora, frente a lo escrito, aún con las objeciones que ha hecho el presidente Iván Duque, aún y cuando tienen diferencias con este gobierno que no ocurrió con el gobierno de Juan Manuel Santos, sencillamente ellos están diciendo lo que está en el papel no lo vamos a cumplir. Lamentable, porque fíjate una cosa, hay ciertos personajes que hacen parte del mundo clandestino y bien sea porque son grupos guerrilleros y hacen un proceso de paz o porque se someten a la justicia, se les olvida algo, hay que vivir bajo las reglas de la democracia y las reglas de la democracia necesariamente tienen unos estándares muy altos relacionados con la tolerancia frente a la diferencia, aceptar las reglas de la democracia. El presidente Iván Duque estaba facultado por la Constitución, que es la fuente natural de la democracia liberal, para hacer las objeciones. La JEP ha adelantado su proceso, la Fiscalía General de la Nación, que trabaja bajo los parámetros de la democracia constitucional, cumple sus funciones. Quien no es capaz de vivir en democracia, muy seguramente se expone a volver a la clandestinidad, a alzarse en armas y, ¿por qué no?, enfrentarse a la fuerza pública y perder la vida. Ojalá eso no ocurra por el bien de los colombianos. Jairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Para mí es un placer estar siempre contigo acá. Hasta pronto. Gracias por seguir con nosotros aquí en la tarde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de regreso a Washington luego de su visita de Estado a Japón. Esta tarde el mandatario llegó a la base aérea Andrews en Maryland y de allí se trasladó a la Casa Blanca. Antes de partir de Asia, Trump defendió el principio de paz a través de la fuerza. Se ha comprometido a fortalecer el poderío militar de la Unión Americana para que, dice, nunca pierda el liderazgo. Trump visitó un buque de guerra estadounidense anclado en un puerto japonés que comparten las fuerzas de ambos países. El presidente de Estados Unidos ha lanzado también un nuevo ataque contra la ciencia que evalúa el impacto del calentamiento global. Según el diario The New York Times, la Casa Blanca ha modificado la metodología vigente para medir los efectos de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Esta denuncia surge justo cuando el resto de la comunidad internacional participa de la Cumbre Mundial sobre el Clima en Austria. En el evento, el secretario general de Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos del mundo más compromiso para frenar el cambio climático. Alejandro Rincón tiene el reporte desde Nueva York. Hola, feliz tarde de martes para todos. Hoy, una de las noticias que ha sido replicada en los titulares alrededor de los Estados Unidos ha sido registrada en los estados de Indiana y Ohio, en particular en este último, en donde una serie de tornados, fenómenos atmosféricos severos, se cree que han cobrado la vida de por lo menos una persona y dejado a más de 30 lesionadas. Incluso miles de hogares quedaron sin electricidad por cuenta de estas poderosas tormentas. También en las últimas horas en Chicago se ha registrado una poderosa granizada con bolas de hielo que se cree llegaron a ser tan grandes como pelotas de golf. Estos fenómenos atmosféricos severos, de acuerdo con la ciencia del clima vigente, son propiciados o se ven fortalecidos por cuenta del cambio climático que está en desarrollo ahora mismo a nivel global.
es esta noticia la que les permite a ustedes tener un contexto adicional de la gravedad de la denuncia hecha hoy por el diario The New York Times. Cree este rotativo que en la punta de lanza del nuevo ataque de la administración Trump contra la ciencia del clima se encuentra Scott Riley, el actual director del Servicio Geológico de la Unión Americana, quien habría ordenado a partir de ahora los exámenes o evaluaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre el impacto de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera sean creados con base en modelos que van solo hasta el año 2040. Actualmente esas predicciones se hacen con base en modelos que van hasta fin de siglo. Consecuentemente, científicos consultados por el Times aseguran que el panorama que planteará la administración Trump a futuro es completamente engañoso a raíz de la modificación de esa metodología. Una denuncia que además sucede justo cuando hoy el resto de la comunidad internacional se dio cita para participar de la Cumbre Mundial sobre Clima en Austria. Allí, el jefe de Naciones Unidas hizo un importante llamado de atención. Muchos de los países que prometieron en París hacer varias cosas ni siquiera están cumpliendo con sus propias promesas. Le pido a todos los inversionistas que dejen de financiar la polución, que aumenten las iniciativas verdes y ofrezcan soluciones a proyectos bajos en carbono. Es esencial que el sector privado y los inversionistas se movilicen en apoyo a una agenda climática ambiciosa. El secretario general de la ONU recordó en esas mismas declaraciones algo que les mencionaba al inicio de este reporte. El cambio climático es una realidad y está en marcha ahora mismo. El nivel de los océanos está aumentando, las temperaturas del planeta también. Fenómenos como las inundaciones y la sequía son cada vez más extremos, así como lo son los tornados, de los cuales ustedes veían esas poderosas imágenes al inicio de este reporte. Hay que recordar adicionalmente que en medio de este contexto y la realidad, el actual gobierno de los Estados Unidos retiró al país del Acuerdo Global sobre Cambio Climático firmado en París, considerado como la herramienta tal vez más importante con la que la humanidad puede tratar de hacer algo para neutralizar los efectos del calentamiento global de nuestro planeta. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Muchísimas gracias, Alejandro. Y en el sur de los Estados Unidos ya comenzó la construcción del primer muro fronterizo privado. A través de un video compartido en redes sociales, seguidores del presidente Donald Trump mostraron la construcción de esta barrera que ha sido financiada con donaciones. Veteranos de guerra de la asociación United Constitutional Patriots están detrás del proyecto que se desarrolla en una zona entre los estados de Texas y Nuevo México, frente a Ciudad Juárez, en territorio mexicano. Para hablar de este tema nos acompaña Juanita Molina, directora de la ONG Acción Fronteriza. Señora Molina, buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Buenas tardes. Quisiera comenzar preguntándole cómo se concibe un muro privado en la frontera entre dos países. Si usted nos puede explicar cómo se lleva adelante una iniciativa como esta. Uno pensaría cómo se cuenta con permisos, cómo se hace para el financiamiento, que finalmente han dicho que es a través de donaciones, pero ¿cómo se ejecuta? Bueno, realmente esta es una situación que es bastante ilógica y es difícil saber qué es lo que va a ser el futuro de esa pieza del muro, porque claro que aquí en Estados Unidos si ellos consiguieron permisos, si consiguieron toda la parte legal para construir un muro dentro de una propiedad privada, eso es parte del dueño y el gobierno federal, pero la realidad es que no sabemos que eso haya sido el caso y sabemos que es increíblemente problemático la forma que están tratando de expandir la muralla y hay varias batallas legales en todo Estados Unidos relacionado a esta muralla. Es un espacio privado, un espacio en el que se puede poner una barrera en una zona de tránsito o en una zona en la que se conoce que hay actividad fronteriza. Claro, pero hay otros aspectos de las leyes americanas que aplican a cualquier construcción que uno hace en su terreno. Entonces hay ciertas especificaciones y regulaciones que se tienen que seguir para mantener un muro de ese tamaño y realmente no se ha hecho público esos documentos para sustanciar esa parte del muro. ¿Qué buscan estas personas reunidas en esta organización
quizá es enviar un mensaje en lugar de tener como tal la barrera que pueda frenar lo que ellos dicen y apoyan del discurso del presidente Trump, que está ligado a la delincuencia, a la irregularidad? Realmente esto es un mensaje político que las personas que apoyan a Trump y apoyan a la muralla están mandando. Pero la realidad es que esa muralla que han hecho ellos y la muralla que quiere hacer Trump es una herramienta completamente obsoleta. Es como decir, mira, nosotros vamos a reforzar todas las líneas de telefónicas que son de casa y no vamos a tener teléfonos celulares. La seguridad nacional y el paro de inmigración va mucho más allá de un muro, y esto realmente es un acto político para tratar de apoyar al presidente. Uno piensa en que si es mi propiedad privada en mi casa, yo puedo hacer un muro si tengo un problema con el vecino y no pasa nada. Es una acción entre dos, pero estamos hablando de dos países, estamos hablando de dos sociedades y estamos hablando de un tema coyuntural que ha llevado incluso, más que todo en la administración anterior mexicana, a una disputa entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Claro que sí, y es un problema entre dos naciones, pero va más allá de eso, porque si uno lo piensa aquí, especialmente en Arizona, hay dos naciones de tribus indígenas que también son parte de esa línea internacional, y ellos también están combatiendo esto, y más allá del tráfico humano y lo que está sucediendo en este momento, porque tiene un efecto muy grande en el medio ambiente, y en muchas partes es increíblemente impráctico poner una muralla, porque realmente la tecnología con todas las formas que van viendo esa sección de la frontera no cuadra una muralla, porque es una herramienta completamente obsoleta en tratar de prevenir que la gente entre a Estados Unidos. Si es un mensaje político, entonces políticamente las organizaciones no gubernamentales que asisten a los migrantes, las que defienden el que se proteja el medio ambiente, ¿qué le pueden responder políticamente también a ellos? Porque realmente, mira, hay muchas regulaciones y leyes que están tratando que esta administración está tratando de ignorar, porque realmente la preservación de estos lugares que son sagrados para Estados Unidos. Cuando hablamos de la muralla en Texas, estamos hablando de una división en una de las misiones más antiguas que cuando se fundó Estados Unidos. Estamos hablando del centro de Mariposa, y aquí en Arizona estamos hablando del río San Pedro. Hay cosas que vamos a perder en el medio ambiente y aspectos culturales que van a ser una pérdida permanente para nosotros. Y realmente para poner una cosa que cuesta increíblemente, cuesta mucho dinero y realmente no es eficaz, es algo que nos duele mucho como comunidad y como los dos países que estamos aquí en la frontera. Mientras tanto, sigue estancada la conversación entre demócratas y republicanos sobre el tema de la acción migratoria. Ha presentado el presidente Trump un plan que los demócratas han rechazado. En el futuro, además de lo que son las particularidades, el empeño de Trump y su actitud obstinada por llevar adelante este proyecto del muro, y además el respaldo de estas organizaciones que también hacen lo propio con recursos que dicen propios o dados por donación. En cuanto a lo legal, ¿qué esperan las organizaciones de esta imposibilidad de tener acuerdos entre demócratas y republicanos en el Congreso? Yo creo que van a ser unos años muy largos para todos los problemas de inmigración que se van presentando acá. Lo que nosotros como organizaciones estamos tratando de lograr es que mantengamos la integridad como un país, que sigamos los valores, los morales que nosotros tenemos como país, en darle la bienvenida a las personas que vienen buscando asilo, personas que vienen a emigrar aquí a este país. Y ese mensaje fundamental se ha perdido completamente en el argumento político acá en Estados Unidos. ¿Y crees que siendo el próximo un año electoral, esta va a ser de nuevo la bandera en una carrera por la Casa Blanca?
Mira, yo creo que hay muchos problemas domésticos que van formando el discurso sobre la inmigración y ojalá que en algún momento empecemos a ver las cosas de una forma más lógica, que nosotros vemos que la economía de Estados Unidos depende de inmigración, depende de los inmigrantes que vienen a este país y si no vamos a perder nuestros fundamentos económicos para seguir adelante como nación. Quiero agradecer a Juanita Molina, directora de la ONG Acción Fronteriza, por haber estado estos minutos aquí en la tarde con nosotros. Muchas gracias. Buena tarde para usted. Y avanza en la capital de los Estados Unidos la competencia nacional de ortografía. Participan 562 estudiantes de toda la Unión Americana. Esta competencia pone a prueba la ortografía de jóvenes entre 7 y 15 años. Entre ellos hay más de un hispano compitiendo. Emiliana Molina tiene el reporte en Washington. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta tradición inició en 1925 cuando un grupo de periódicos decidió crear esta competencia para incentivar a estudiantes alrededor de Estados Unidos a que aprendieran un poco mejor la ortografía. El día de hoy participan alrededor de 11 millones de estudiantes alrededor de Estados Unidos y quien sea que sea el finalista esta semana se llevará $50.000 a casa. El timbre a la campana es el temor de los más de 500 estudiantes que viajaron a la capital estadounidense para competir en el concurso de ortografía nacional. Sí, estoy en las finales y solo quedan pocas personas y escucho la campana, digo, ay, pero estaba tan cerca. Uno por uno, los participantes entre los 7 a 15 años de edad se acercan al micrófono. Con las manos en sus bolsillos y escondiendo los nervios, comienzan a deletrear la palabra. Los niños, entre ellos Diego, esperan con ansias su turno, mientras los padres se convierten en los espectadores más nerviosos. Mucha emoción, orgullo, mucho orgullo. Y no es para menos. El ganador se llevará $50.000 a casa este jueves. También estoy muy orgulloso de él porque este año le tocó un año muy difícil en la escuela con niños que le tienen mucha envidia y le han caído encima. Él está superando todo eso y eso me anima mucho a verlo con éxito y haciendo bien. En medio de la emoción, Hernán no puede contenerse al intentar describir el orgullo que siente como padre cuando ve a Diego acercarse a ese micrófono. Hablando de mi familia siempre me llega el corazón. Te conmueve. Pero su abuela falleció hace tiempo y ella era maestra y directora de escuela en Colombia. Tremendo orgullo tiene en el cielo ahora. La tradición inició hace 90 años y participan unos 11 millones de estudiantes anualmente. Los deletreadores compiten en los 50 estados de Estados Unidos, varios territorios y países como las Bahamas, Canadá, Alemania, Ghana, Jamaica, Japón y Corea del Sur. Todos con el mismo propósito, evadir a toda costa escuchar ese sonido tan tormentoso. Equivocarme, escuchar la campana, eso me estresa mucho. Estoy preocupada por la palabra que tendré. Las sé casi todas y me he preparado mucho, así que estoy preocupada de que me toque una palabra difícil. Y después de ver a más de 500 estudiantes en estas tarimas deletreando múltiples palabras, se sabrá quién será el finalista este jueves. Esta es toda la información desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias por seguir en sintonía de la tarde de NTN 24. Avanzamos. Defensores de la libertad de prensa y los derechos de los trabajadores de medios, en conjunto con la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de Venezuela, han denunciado las reiteradas violaciones a la libertad de expresión cuando se impide nuevamente el acceso de los periodistas al Parlamento. Hoy otra vez los efectivos de la Guardia Nacional bloquearon el acceso al Palacio Federal Legislativo. Luis Alejandro Laya tiene el reporte en Caracas. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Por cuarta semana consecutiva se ha impedido el acceso de los medios de comunicación al Parlamento venezolano. Ya son 5 las sesiones que se han llevado a cabo sin presencia de medios de comunicación. Ellos han indicado, los funcionarios de la Guardia Nacional, que no hay acceso para los periodistas. No han dado nuevamente ningún motivo. Sin embargo, han recibido una comunicación por parte de organismos defensores de las labores de la prensa en Venezuela para exigir explicaciones. Es sin duda una violación a ese derecho a la información, en primer lugar, una violación al derecho a la libertad de expresión y también una violación al derecho al trabajo que tienen todos ustedes.
Impedir el acceso a la prensa al Parlamento es ilegal. Son ya 4 semanas en las que la Guardia Nacional cierra los accesos, entorpeciendo la libertad de prensa y de información. No es el acceso a los periodistas al Parlamento, es el acceso a la sociedad venezolana a hacer escrutinio de lo que ocurre en el Parlamento. Es decir, a través de los periodistas la sociedad venezolana tiene un relato más completo de lo que allí ocurre y es muy importante que esto efectivamente lo puedan hacer con todas las garantías. 5 oportunidades en las que se le niega a los periodistas, a los trabajadores de la prensa, ingresar a hacer cobertura de un hecho que es público. Incluso por el mismo reglamento de la Asamblea Nacional, las sesiones son de carácter público. Pero la actuación de los funcionarios militares no solo afectó a los periodistas, sino también a los diputados, a quienes les colocaron trabas para ingresar al hemiciclo. Hoy vimos cómo agredieron al diputado Juan Pablo Guaripa, cómo tuvimos que batallar para poder entrar a Palacio, o cómo al diputado Arnoldo Benítez no lo dejaron entrar. En el Parlamento se debatió este martes la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El presidente encargado Juan Guaidó aseguró que este es uno más de los mecanismos que se están intentando para lograr el cambio en el país. Y vamos a ejercer todas las competencias que tenemos para lograr el objetivo. Y no nos confundimos. De que era una estrategia que hemos planteado a Venezuela. Son 3 elementos que no voy a volver a repetir porque Venezuela lo sabe hasta el cansancio, porque la comunidad internacional lo acompaña en todo momento. También dentro de la Asamblea Nacional, fracciones opositoras rechazaron las conversaciones en Noruega. Incluso disidentes del PSUV denuncian que el régimen jugará a ganar tiempo. Es que la burla que se ve por parte del gobierno no da confianza en el pueblo. Esa es la realidad. La burla, si fuera con seriedad, con firmeza, pudiéramos creer en un diálogo, porque es la mejor salida antes de una intervención militar. Acá con criminales no se negocia. Son 5 veces que nos han llamado al diálogo, las veces que se presentan eventos que estamos a punto de que esto concluya y sucede que entonces el régimen invierta una estrategia como la del diálogo para ganar tiempo, para ganar oxígeno. A esto Guaidó respondió que no hay ingenuidad, pero que se deben agotar todas las vías planteadas para salir de la crisis que hoy vive Venezuela. ¿Ustedes creen, pueblo de Venezuela, que nosotros vamos a tener la buena fe de alguien que no le importó Oliver, o Heidelberg, o la gente en Maracaibo que no tiene luz, o que comen de la basura? Representantes de distintos organismos defensores de las labores de los periodistas en Venezuela, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas y Espacio Público, han señalado que si no reciben respuesta por parte de la Guardia Nacional en los próximos días, realizarán nuevas acciones, varias de ellas ante organismos internacionales. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y continúan los contactos en Oslo, Noruega, entre delegados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y representantes del régimen de Nicolás Maduro. Las dos partes han mantenido total reserva. Se espera que esta nueva ronda de conversaciones finalice mañana. Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene más información desde Oslo. Celia, adelante. Con hermetismo concluye la segunda jornada de negociaciones entre el gobierno del presidente interino Juan Guaidó y los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Los diálogos que se iniciaron en la capital de Oslo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han trasladado a las afueras de esta ciudad. Evidencia de lo importante que es para estos grupos mantener la reserva de lo que se está tratando de lograr en este camino a una solución política en Venezuela. Durante estas jornadas se ha tocado el tema de las elecciones y podría ser uno de los pasos más importantes en este proceso. Se buscaría que esto se logre con diferentes ajustes al sistema electoral venezolano, algo que tendría que ser confirmado por las partes que siguen dialogando. Terminan este miércoles, cuando se espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores entregue un documento o por lo menos un comunicado en el que se hable acerca de los avances y el siguiente paso. Mientras tanto, uno de los líderes, el técnico a cargo de estas negociaciones, diplomático noruego, quien estuvo relacionado y trabajó en La Habana con los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, se trata de Doug
Nyland es importante ya que habría empezado los diálogos en el mes de enero en Caracas y desde entonces habría visitado varias veces la capital venezolana para tratar de llegar al inicio de lo que ahora son estas conversaciones en los que se habrían sentado ya cara a cara frente a la mesa los dos grupos negociadores. Se espera que concluya este miércoles todo este proceso que ha sido marcado por un extremado silencio. Informó Cilia Mendoza de La Voz de América desde Oslo, Noruega, desde el lugar de la noticia para NTN 24. Gracias, Celia. Mientras esto ocurre en lo político, en lo social, los venezolanos siguen padeciendo las consecuencias de la crisis. Colombia y Perú, dos de los países de América Latina golpeados por la ola migratoria de venezolanos, piden más ayuda internacional para atender esta situación. Reunidos en Lima, los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Perú, Martín Vizcarra, estimaron que esta diáspora representa el mayor movimiento de ciudadanos por las fronteras de la región. Y en esta parte del programa nos acompaña Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú. Señora Navarro, buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El presidente de Perú, luego de reunirse con su homólogo colombiano Iván Duque, ha dicho que este es el proceso migratorio que supera a cualquier otro en el mundo. Ustedes, con el análisis que hacen a propósito del tránsito de los venezolanos por América Latina, ¿creen que es así, supera incluso al de Siria? Bueno, es uno de los movimientos migratorios que está habiendo de movilidad humana mayores en todo el mundo. Creo que no se trata tanto de decir si es el mayor o no es el mayor, sino que realmente estamos hablando de una gran magnitud en un periodo de tiempo muy corto. Casi 4 millones de venezolanos, 3,7 según las cifras oficiales, están dejando Venezuela en los últimos años. Y lo que es característico de este proceso es que la inmensa mayoría están yendo a países de Sudamérica y especialmente, como acaba de mencionar, a Colombia y a Perú. Esto es algo que no está acostumbrada a la región, algo sobre lo que realmente también en muchos momentos está careciendo, y esto es lo que vemos desde Amnistía Internacional, de mecanismos para dar una respuesta que tiene que ser coordinada entre los diferentes países de la región. Y creo que en este sentido le damos la bienvenida a que haya esa coordinación, por supuesto, entre los países de la CAN, los países de la región, pero también con respecto a la comunidad internacional. El movimiento migratorio venezolano se da principalmente a estos países, Brasil, Colombia, Perú, por la cercanía, por la situación geográfica. También se mueven hasta el fin del continente, llegan hasta Argentina también, pero estos países particularmente han recibido el mayor número. Y usted hablaba de un número muy grande en un periodo corto. Es decir, no tenía la posibilidad ninguno de los gobiernos de prever esta situación. Cuando ya está esta coyuntura, cuando ya la situación está dada, ¿cómo pueden responder para no desatender las cuestiones locales, las cuestiones domésticas y tampoco negarle una posibilidad de vida a estos venezolanos que piden un espacio para seguir, para continuar, principalmente con alimentos, con medicinas, con atención y educación? Sí, eso yo creo que ahora mismo es justo la pregunta clave, ¿no? Y lo que se están enfrentando desde los estados. Por supuesto que todas las personas que además desde Amnistía Internacional consideramos que son personas refugiadas. ¿Por qué? Porque estaban huyendo de una grave crisis de derechos humanos, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Y como tal, según la Convención de Cartagena, firmada tanto por Colombia como por Perú, se deben considerar personas refugiadas. Y en tanto necesitan una serie de protección, porque también estamos pensando que son personas que están llegando en su mayoría caminando por la cercanía, por eso están llegando caminando, están llegando en situación niñas en situación de desnutrición, en una situación muy mala de salud, pero también están llegando a países donde efectivamente no se puede desatender a la población tampoco local. En Perú estamos hablando de que el 20% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, entonces hay que atenderlo. Nosotros pensamos que se tendría que ver como una oportunidad para mejoras en la forma del trabajo, por ejemplo, mejoras, pero estamos hablando de una gran informalidad, para mejorar estos aspectos, para poder hacer una mejora
también de la distribución. Por ejemplo, a Perú están llegando muchas personas, muchos venezolanos profesionales de profesiones de las cuales carecemos en muchas regiones del Perú. Por ejemplo, en las zonas rurales no hay suficiente personal sanitario, no hay médicos, no hay enfermeras, tampoco hay suficientes docentes, y todos estos profesionales están llegando de Venezuela. Entonces, lo que haría falta por parte del gobierno es una reubicación de tal manera que beneficia tanto a las personas venezolanas que están llegando, que podrían integrarse y tener un trabajo, y a la población también peruana que está necesitando de estos profesionales que en el caso de Perú pues no quieren ir a vivir a las zonas rurales. Esto es algo que sabemos que se está trabajando, pero se podría trabajar pues de una manera más dinámica. También creo que los presidentes han solicitado ayuda humanitaria a nivel internacional. Y al tratarse de una crisis tan grave a nivel de Venezuela, y al tratarse de un movimiento migratorio tan amplio, sí que es necesario que no sea asumido solo por los países de la región y que haya ayuda técnica y ayuda económica por parte de la comunidad internacional, no solo para atender a las personas venezolanas que están migrando y que necesitan protección, sino para que haya esa integración y beneficien conjuntamente a las comunidades locales y a las personas refugiadas, porque claro, estamos hablando que se insertan, en el caso de Lima, ¿no? Están llegando muchas personas, por ejemplo, a distritos en el norte, en Caraballo, en otros distritos de la zona de Lima, y se podrían hacer programas de manera conjunta, tanto para venezolanos como para peruanos, que favorezcan ambos y que favorezcan la integración. Porque al final todos estos procesos son beneficiosos también para la población receptora, y así es como los tenemos que ver, ¿no? Como que es algo que si se trabaja bien, que si desde los estados lo trabajan de una manera adecuada, sin lo que muchos otros países estamos viendo, de declaraciones xenófobas o declaraciones que pudieran dar lugar al rechazo, sino todo lo contrario, a la integración, a querer acoger, a que realmente estamos hablando de personas con grandes lazos. Entonces esto es beneficioso. Y algunos temas que vemos, por ejemplo, en el caso de Perú con Venezuela, en Perú en los años 70, 80 hubo mucha migración hacia Venezuela. Lo mismo está ocurriendo en el caso de Colombia, ¿no? Muchos colombianos migraron hacia Venezuela. Ahora está viendo el retorno contrario, con lo cual estamos hablando de países que tienen muchas afinidades, que tienen muchos nexos, ¿no? Entonces ahí debería ser más fácil la acogida, debería ser más fácil la integración. Debería serlo. Y usted lo ha dicho, acompañado de una educación, y precisamente cómo se puede implementar no solo desde el gobierno o desde los gobiernos de estos países, sino desde el punto de vista social, para evitar que cosas como hay profesionales calificados venezolanos que llegan a estos países, llegan a Perú, llegan a Colombia, llegan a Brasil, o incluso más allá a Chile y Argentina, y no se dé en esas sociedades receptoras una actitud xenófoba a propósito de ellos nos están quitando el trabajo, les facilitan un permiso especial de permanencia o una forma de regularizar su situación migratoria y tienen la posibilidad de trabajar. ¿Cómo se puede hacer desde lo social para llevar adelante ese proceso de educación para los ciudadanos, que los venezolanos lo sabemos muy bien, porque Venezuela siempre fue un país receptor de migrantes desde décadas atrás? Sí, lo que creo que es importante es la parte más de educación, de campañas, que trabajen mucho más hacia la integración. Las historias positivas, nosotros estamos viviendo, y ahí también los medios de comunicación tienen una labor muy importante de dar a conocer esas historias positivas en las cuales está habiendo muchísimas personas venezolanas que sin dudarlo están apoyando, están poniendo todo de su parte. Y yo creo que el dar a conocer todas esas historias positivas de esas personas que de manera totalmente voluntaria apoyan, porque sienten que han recibido, ¿no? O sea,
Nosotros hemos sacado hace poco unos videos porque entrevistamos a las personas venezolanas que están acá y están muy agradecidas, por lo cual están dispuestas a ofrecer también muchas cosas. El que se conozcan sus historias, que haya realmente esa integración, que pueda haber, que vean cómo realmente están siendo profesionales. Porque el tema de que nos están quitando el trabajo, que se dice en tantas partes del mundo y que es una vez tras otra, realmente muchas veces lo que hacen precisamente es las personas migrantes, y esto no solo lo estamos pensando desde los venezolanos acá, ¿no? Como Amnistía lo hemos visto en el resto del mundo, sí generan nuevos puestos de trabajo, sí generan también recursos para el propio país y a largo plazo generan crecimiento para el país, ¿no? Porque estamos hablando siempre también de muchas personas que suelen ser las que llegan, que están con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas. Y hay que verlas positivamente. Y para eso tiene que haber campañas de sensibilización desde los propios colegios también, ¿no? Una vez que en la escuela se integran entre las compañeras, los compañeros, las propias familias. La escuela es un espacio clave para la integración no solo de los niños y las niñas, sino también de las familias, ¿no? Porque al final es en esa comunidad en la que se están integrando. Y ojalá así sea, ojalá el ruido que hacen quienes delinquen y también forman parte de la agenda informativa en los medios de comunicación en esas localidades sean superadas por estas historias positivas. Muchísimas gracias. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en la tarde, ya volvemos. Mientras tanto, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí pueden encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes, la señal en vivo. Recuerde conectarse www.youtube.com/NTN24. En Argentina fue presentado un nuevo proyecto para legalizar el aborto. Un grupo de legisladores entregó a la Cámara de Diputados el documento con el que se espera se impulse un proyecto que permita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del movimiento feminista Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue entregada a los legisladores en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Esta es la 8ª ocasión en la que el movimiento, integrado por 300 grupos sociales y creado hace 12 años, impulsa el acto legislativo. En 2018, una iniciativa similar fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero rechazada luego en el Senado. Llegamos al final de la tarde, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también en Instagram, @NTN24, mi cuenta @CAFperiodista. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Volvemos mañana con más temas de la agenda informativa del día. Hasta entonces.